Buenas tardes, mi nombre es Juliana Rojas y con mis compañeras Carol Ruiz y Juanita Patiño, el día de hoy vamos a entrevistar al trabajador social Henry Leonardo Salazar. Bueno, don Henry, cuéntanos cuál ha sido el proyecto social que has liderado. Wow. Buenas tardes a todos. He liderado dos programas, digamos, uno con habitante de calle, ¿cierto? Con habitante de calle, he trabajado también con indígenas acá en la ciudad de Bogotá y los dos, digamos, que he tenido la posibilidad de coordinar los programas. Eh, ¿Consideras que cumplió con el objetivo del proyecto y por qué? Carol, ¿me repite la pregunta, Carol, por favor? ¿Considera Henry que cumplió con el objetivo del proyecto y por qué? Bueno, pues cuando hablamos de cumplimiento del objetivo de cada programa, pues digamos que es difícil decir que uno ha cumplido con el objetivo del programa, ¿cierto? Porque digamos que cada vez que uno como trabajador social está encargado de, digamos que de hacer o de gestionar y de cumplir todo el programa específico, tiene que tener claro cuáles son los cumplimientos de las metas a nivel, digamos que a nivel mensual, a nivel diario, y digamos que el cumplimiento diario de las metas es lo que le permite a uno dar cumplimiento pues al programa. Adicional que cuando hablamos de cualquier tipo de programa, pues siempre va a tener un supervisor, ¿cierto? O unas metas a cumplir, unos indicadores, ¿cierto? Esto es lo que, digamos, que a diario nos permite a nosotros dar cumplimiento, digamos que con las propuestas de intervención desde lo individual, ¿cierto? Que a grosso modo, a final de mes, pues va a dar cumplimiento pues al plan al programa de intervención que estamos manejando. Don Henry, ¿usted piensa que realizó un cambio en su población o en su comunidad con el proyecto que realizó? Cuando hablamos, digamos, que de realizar algún cambio, pues siempre que hay, digamos que si miramos desde el enfoque sistémico, ¿cierto? Cualquier introducción de cualquier método, de cualquier persona, de cualquier ser humano, de cualquier tipo de intervención, automáticamente se genera un cambio, ¿cierto? Entonces, siempre que está uno inmerso dentro de la población, genera ya sea algún tipo de cambio o rechazo por parte de la población. Cuando hablamos de cambios a nivel positivo, digamos que es cuando uno realmente pone todo lo profesional y todo lo personal, ¿sí? Todo lo puesto, digamos, todo lo que uno aprende en la academia, todo lo pone para generar, digamos, que diferentes tipos de acciones por parte de la comunidad. Entonces, siempre está generando uno algún cambio, ya sea positivo o negativo, ¿cierto? Ya sea desde la percepción directamente de la población, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ser, digamos, que muy astuto y muy profesional para saber leer la población, para poder, digamos, que generar tipos de acción, digamos, o conocimientos positivos para ellos. No tanto para uno, sino para ellos, ¿cierto? Aquí también tiene que mediar uno mediante todos los estatutos y todo lo que nos está pidiendo, digamos, que las instituciones, ¿cierto? O la institucionalidad que nos está pidiendo a nosotros como trabajadores sociales y ponerlo en marcha, digamos, que para generar, digamos, que acciones más positivas para ellos. Y don Henry, pues usted considera que en los recursos que se dio para ese proyecto se manejaron de una forma adecuada. Digamos que la parte administrativa que nos compete a nosotros, digamos que es mínima, ¿cierto? Cuando contratan a un trabajador social para poner en, digamos, para hacer seguimiento, digamos que a todas las funciones de diferentes roles, digamos, o para que uno pueda hacer la intervención, digamos que ese recurso público, ¿cierto? O privado que está, digamos que a disposición para atender algún tipo de población, se basa directamente en nuestras acciones y nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? Entonces, digamos que el aprovechamiento da cumplimiento al cumplimiento de las metas, digamos que la institucionalidad, ¿sí? Pero también más a nivel personal, digamos, ¿qué genera su merced desde lo cotidiano? ¿Sí? Cuando su merced llega a su casa y se da cuenta que realmente el día de hoy lo aprovechó generando algún tipo de acción en la comunidad, pues digamos que es ahí cuando uno se da cuenta que realmente que ese recurso público se está poniendo en marcha, ¿sí? Y que está siendo aprovechado. Cuando uno no lo hace, pues simplemente está cumpliendo con los objetivos del programa, pero adicional a eso no está cumpliendo, digamos, con los valores éticos, ¿sí? Hablamos de la ética, eh, que,
que nos permita, digamos, que dar cumplimiento a nosotros como seres humanos, como trabajadores sociales. Don Henry, ¿cuál es la población que se beneficia por su parte como trabajador social? Perdóname, casi no te escucho, Carol. ¿Me repite, por favor? Don Henry, ¿cuál es la población que se beneficia por su parte como trabajador social? En este momento, Sí, señor. acabamos de terminar un contrato con la Secretaría de Integración Social con habitantes de calle, ¿cierto? En un hogar de paso para habitantes de calle. Estamos atendiendo en ese momento a 100 personas. Antes de comenzar la pandemia, al finalizar la pandemia solamente podemos atender el 70% de la población y en este momento el contrato está cesante por temas administrativos. Estamos sin recurso público, digamos, porque el recurso público en este momento está siendo utilizado, digamos, que para la atención a la población más vulnerable, ¿cierto? Entonces, en este momento, digamos que a nivel se está dando atención a la población de calle, pero los que están directamente contratados con el distrito. Yo trabajaba para una ONG y en este momento pues estamos sin contrato. Don Henry, ¿considera usted que la economía hizo un impacto social y por qué? Perdóname, Juanita, no entendí la pregunta. ¿Considera usted que la economía hace un impacto social y por qué lo considera? Digamos que cuando hablamos de la economía y que si genera un impacto social, debemos de hablar de un recurso público, ¿cierto? Y esto tiene que ver directamente con todos los programas políticos y esto es difícil de entender, ¿cierto? Y más cuando digamos que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una inversión social, un gasto social, automáticamente se genera un cambio, ¿sí? Entonces, son conceptos que debemos de tener claro desde la academia cuando se habla de economía, ¿cierto? Cuando se habla de un gasto social, se está viendo la población como un objeto de atención, ¿sí? Entonces está gastando un recurso público para atender a unas personas X o una población X, ¿cierto? Sin generar ningún tipo de, digamos que, de ganancia para ellos. Y cuando hablamos de una inversión social, ¿cierto? Y esto tiene que ver con modelos políticos de atención, ¿sí? Se está mirando a la población como un sujeto de atención o un sujeto para atender. Automáticamente esto nos permite a nosotros ver como trabajadores sociales, ¿cierto? ¿Cuál sería el impacto, digamos, que a nivel social que podamos generar? Entonces, digamos que el reto para nosotros, eh, desde lo económico, desde lo social, desde lo político, es, digamos, que eh, saber leer qué está pasando, digamos, que de los programas y de las atenciones que podamos hacer, ¿sí? Y también tener claro todo lo que es el marco político y marco jurídico que nos permite a nosotros dar la atención a ellos. Don Henry, y ya para terminar, ¿usted cree que es importante realizar proyectos sociales? Digamos que para nosotros como trabajadores sociales el reto no es generar, digamos, que estos programas, ¿cierto? El reto de nosotros es aprovechar los recursos que hay, ¿sí? Eh, capacitarnos y tener claro cuál es nuestro horizonte institucional dentro de la institucionalidad, ¿cierto? Estaríamos enmarcados nosotros, digamos que entre todos los programas y todos los proyectos y todos los sectores, a generar algún tipo de acción, pero si no teníamos, digamos que un horizonte muy personal y muy ético, digamos que hablaríamos de recibir un pago por nuestra labor, pero no se estaría generando ningún tipo de acción, digamos que más corresponsable hacia generar una conciencia de lo que es la carrera, generar una conciencia de lo que es realmente un trabajador social ya en, en, en escena, ¿cierto? Cuando hablamos de la universidad, pues la universidad simplemente nos genera un tipo de aprendizaje muy básico, digamos que muy mínimo, y de pronto en ese momento uno no se da cuenta de eso. Sí, pero esas son las herramientas básicas que se necesitan cuando se enfrenta a la población. Si es un reto para nosotros como trabajadores sociales, digamos que saber aprovechar absolutamente todo ese tipo de recursos, ¿sí? Porque es ahí en los programas sociales, digamos que donde uno puede divisar realmente cuál era la necesidad de haber aprendido, digamos que estadística, de pronto inglés, de pronto algo
de historia de trabajo social, ¿cierto? De pronto algo de, de psicología, pero entonces es ahí cuando uno realmente aprovecha todos esos recursos que tiene uno como ser humano para hacer valer, digamos, que esos programas. Los programas sociales, digamos, que son muy bonitos porque requieren del personal, sí, o sea, requieren de nosotros, del talento humano, y por eso se llama talento humano, ¿sí? Para, digamos, que para hacer mucho más de lo que se espera con esos programas. Entonces, obviamente, sí va a necesitar de nosotros y más de, digamos, que de trabajadores sociales comprometidos con la causa, ¿sí? Porque, como les dije anteriormente, pues obviamente uno recibe un pago por todo lo que hace como trabajador social, pero más allá de eso está nuestro horizonte, qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Y cómo queremos dejar el nombre de la profesión. Bueno, Henry, muchísimas gracias por habernos dado este espacio para poder pues entrevistarlo y pues que nos diera su punto de vista y compartiera un poco más de su conocimiento. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, don Henry. No, gracias a ustedes por la invitación, Muchas gracias al gracias, profe don por la Henry. invitación. Sí, a ustedes, a todas ustedes, espero que esto nos permita divisar, ¿cierto? ¿Cuál es, a qué nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Desde lo más mínimo de nuestro quehacer cotidiano. Entonces, sí, sí es una invitación a todos los que puedan escuchar, todos los que puedan ver esto, agradecerle a la vida por todas esas personitas que vienen detrás de nosotros, ¿cierto? Y tener claro que se necesitan las manos de ustedes y se necesitan las manos de personas que sean comprometidas con trabajo social, ¿vale? Un agradecimiento a ustedes y que Dios las bendiga. Muchas Chao, gracias, don Henry. gracias. Gracias, don Henry.